Saludos y bienvenido una vez más a nuestro canal Educándonos. Hoy vamos a estar hablando de un tema sensible, importante y profundo. ¿Qué es la tanatología? Muchos quizás nos hemos preguntado muchas veces cómo vamos a pasar ese proceso de duelo o cuando nos falta un ser querido, cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación. Pues la tanatología se dedica a eso, a cómo nosotros podemos ayudarnos para enfrentar ese proceso de duelo. ¿Qué es la tanatología? La tanatología es el estudio de la muerte, el proceso de morir y el duelo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentamos la muerte o la pérdida? Hoy vamos a hablar sobre la tanatología. No solo se enfoca en el final de la vida, sino también en cómo las personas enfrentan la pérdida y encuentran sentido después de ella. No solamente la tanatología se trata de cuando nosotros perdemos un ser querido y alguien que nos quiere y nos quiere ayudar nos dice vamos a ir a un tanatólogo, vamos a buscar la ayuda de tanatología. No solamente es cuando pasa eso, sino puede ser antes de la pérdida, cuando la persona está quizás con una enfermedad terminal, está con cuidados paliativos, o también en el proceso de duelo. Quiere decir que la tanatología abarca no solamente lo que a veces pensamos que es cuando la persona, ¿verdad?, se va del plano terrenal. Abarca también otras cosas que vamos a estar aquí aprendiendo en el día de hoy. Otra pregunta importante que se hacen las personas es ¿para qué sirve la tanatología? La tanatología ayuda a acompañar a personas en duelo, apoyar a pacientes con enfermedades terminales, orientar a familias y cuidadores y además prevenir duelos complicados. Así que la tanatología es algo que acompaña, ¿verdad?, a las personas cuando están pasando por ese proceso de duelo. También apoya al paciente con enfermedades terminales, ¿verdad? Tienen unos recursos para poder apoyar a estos pacientes que están pasando por una situación o por una enfermedad terminal. Además de eso, orienta a los familiares, ¿verdad?, y a los cuidadores, ¿verdad? Porque si esa persona está con una enfermedad terminal, nosotros sabemos ya, ¿verdad?, con esa orientación del tanatólogo, cómo nosotros podemos tratar a nuestro familiar, a nuestra amistad, a la persona que nosotros estemos cuidando, o simplemente si somos cuidador, quizás no solamente familia, saber cómo poder llevar a cabo ese cuidado paliativo, ¿verdad? Que es ese cuidado de cuando ya la persona está en una etapa terminal. Así que también la tanatología ayuda mucho a esto. El duelo no es debilidad, es un proceso natural. Muchas veces vemos que se muere alguien o se va del plano terrenal, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? O ha fallecido. Y pasa un año y usted dice, pero Dios mío, esa persona va a seguir llorando. Si ya lleva un año que ya su familiar falleció, pues mira, el duelo es un proceso. Y no todo el mundo lo va a llevar de la misma manera. No todo el mundo va a llorar quizás un año. No todo el mundo quizás lo va a procesar en 6 meses. Cada persona es diferente. Muchas veces los familiares y amigos, cuando nos buscan la ayuda, especialmente de lo que estamos hablando, de la tanatología, muchas veces se quedan años y años o toda una vida con ese sufrimiento porque no saben cómo canalizarlo. Así que por eso es tan importante buscar ayuda tanatológica.
Una forma distinta puede incluir enojo, negación o incluso momentos de calma. Quiere decir que la persona en ese proceso de duelo va a sentirse con negación. Va a decir, pero ¿por qué a mí? No puede ser, no lo puedo creer. Además de eso, puede tener también enojo, coraje. ¿Por qué me pasó a mí? Porque yo me merecía esto. Y muchas otras cosas más que se le vienen a las personas, ¿verdad? A la mente. Y también puede tener momentos de calma. No es que solamente todo el tiempo, ¿verdad? Dependiendo de quién sea, de quien tú en ese momento te aguantes y sea tu fuerza espiritual, es bien importante, ¿verdad? Para tener esos momentos de calma. Y dentro de ese proceso también van a haber unos momentos de calma. Unos momentos de calma que muchas veces quizás nos hace sentir culpables. Ay, pero ¿por qué estoy tan calmada? Si se me murió o falleció o se fue del plano terrenal una persona que yo amaba tanto. ¿Por qué? Porque lo estamos canalizando, porque estamos pasando por ese proceso. Y cuando vamos al tanatólogo, el tanatólogo nos hace entender por qué es que estamos teniendo ese momento de karma y por qué en realidad no tenemos que tener ningún cargo de conciencia. Nadie nos enseña a enfrentar la muerte. Hasta, ¿qué pasa? Nadie nos prepara para perder a alguien. No hay clases, no hay guía. Solo pasa y cuando pasa el mundo sigue, pero tú sientes que todo se detiene. Los que hemos perdido algún ser querido, eso es lo que sentimos, que el tiempo se detiene. Nadie quiere perder un ser querido. Y más cuando esa persona tú la amas tanto desde el corazón. Cuando esa persona te ha acompañado en las buenas y en las malas. Cuando esa persona ha estado para ti. Puede ser mamá, papá, abuelo, abuela. Hay unas dependencias emocionales y unos vínculos que tenemos los seres humanos que nos hace que cuando perdemos esta persona sea difícil el proceso y entendemos que el tiempo se detiene. Pero la realidad es que no. La realidad es que el tiempo no se detiene. El tiempo sigue. Los que nos detenemos somos nosotros por el dolor que estamos sintiendo. Hablar de la muerte no es algo negativo. Es una forma de valorar la vida. Nacimos un día para morir otro día. Y con la boca es sencillo decirlo. Porque cuando estamos pasando por ese proceso, ahí es que es difícil. Pero tenemos que entender que la muerte no es algo negativo. Es algo que forma parte de la vida. Porque si no hemos vivido, si no hemos nacido, pues no podemos morir. Así que por lo tanto, es parte de la vida, forma parte de la vida. La tanatología nos enseña a despedirnos, pero también a seguir adelante con amor y significado. Quiere decir que la tanatología nos enseña a que nosotros tenemos que seguir, pero con un objetivo en la vida. No por el aire, sino seguir viviendo. Muchas veces yo escucho a las personas que dicen, pues yo he continuado viviendo porque mi esposo, mi esposa, mi hijo hubiera querido que yo siguiera viviendo, que yo terminara tal profesión, que yo me quedara tranquilo, que siguiera sonriendo como lo hacíamos, que siguiera siendo una persona alegre. Pues eso es tomar, ¿verdad?, la muerte de nuestro ser querido o de esa persona que se ha ido del plano terrenal con significado. Hoy te voy a hablar de algunas historias reales. Hay una señora que se llama María. María perdió a su mamá
Después de una enfermedad larga, todos le decían, sé fuerte, ya está en un lugar mejor. Pero ella no quería ser fuerte, ella quería llorar, quería entender por qué ella sentía ese vacío. A todos nos puede haber pasado. Lo que queremos es llorar. Y las personas muchas veces no por mal, sino porque no entienden, ¿verdad? O no tienen el conocimiento. Lo primero que decimos es, no llores, todo va a estar bien, yo voy a estar aquí contigo, te voy a acompañar, tienes muchas personas que te aman, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos que dejar que esa persona saque sus emociones, que llore cuando tenga que llorar. De que sí es válido que usted le diga que no va a estar sola y que usted va a estar acompañándolo en ese proceso, eso está muy bien. Pero no solamente lo diga por la emoción del momento o porque quiere que esa persona deje de llorar. Hágalo desde el corazón. Hágalo porque de verdad usted se va a comprometer a ayudar a esa persona en ese proceso de duelo. Eso es muy importante. Así que hablando de María, María llegó a terapia tanatológica y entendió algo bien importante, que no estaba mal, ella estaba viviendo su duelo. Quiere decir que María estaba viviendo su duelo. Y las demás personas lo único que le decían era, sé fuerte, deja de llorar. Si María lo que quería era llorar y aflorar esas emociones de tristeza, esa angustia, ay, que había que dejarla llorar. Pero nadie de los que estaban en su entorno, vuelvo y repito, no porque no quisieran, no por mal, pero por falta de conocimiento, eso era lo que podían decirle. Y también se le agradece, claro está. Pero a lo que voy es, a la médula de esto es la importancia de buscar la ayuda que en realidad necesitamos y con el especialista que en realidad debemos ir. En este caso, el tanatólogo. Cuando María fue a ayuda tanatológica y su tanatólogo le dice, no está pasando nada del otro mundo. Solamente, María, estás viviendo un proceso de duelo. María pudo quedarse más tranquila y entender que era normal. Ya no tenía que llorar a escondidas. Ya no tenía que alejarse de las personas y aislarse cuando le diera deseos de llorar. Porque ya ella había ido a un especialista y le había dicho a un tanatólogo que eso era parte de su proceso de duelo. Tengo aquí a Carlos. Carlos recibió un diagnóstico de una enfermedad terminal. Al principio sintió miedo. Es normal. ¿Cómo no vamos a sentir miedo si nos dicen que tenemos una enfermedad terminal? Al igual que Carlos, muchas personas pasan por eso. Y en este momento quizás están pasando por eso. ¿Por qué? Porque no solamente pensamos en quizás lo que nos espera en esa enfermedad terminal, sino también pensamos en los nuestros, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros nietos si los tenemos, en nuestros familiares que amamos. Pensamos en tantas cosas. Y eso era lo que le estaba pasando a Carlos. Sintió miedo, mucho miedo. Pero en el proceso terapéutico tanatológico, dejó de enfocarse solo en la muerte y comenzó a preguntarse, ¿cómo quiero vivir el tiempo que me queda? Es de fuertes. Pero tiene mucho sentido.
Si nos dicen que tenemos, ¿verdad?, una enfermedad terminal, pues yo creo que lo más, pienso, ¿verdad?, aunque no es fácil, pero esto es para que ustedes tengan idea, y de los casos que les estoy hablando son casos reales, de que lo más importante entonces es quizás no pasar ese tiempo pensando en cosas negativas y quizás mirando cuándo es que nos vamos a ir, a qué hora o qué día, sino decir, en el tiempo que me queda, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo disfrutar? ¿Qué cosas quizás tengo que dejar arregladas? ¿Cómo podré pasar este proceso de una forma que no sea dolorosa, sino desde la paz, donde a pesar de todo me pueda sentir fortalecido o fortalecida en este proceso, donde mis familiares también puedan ir entendiendo el proceso por el cual estamos pasando y que junto conmigo o junto con la persona que está pasando por esa enfermedad terminal pueda entender que la vida continúa y que esos momentos o esos últimos momentos pueden pasarlo de una forma diferente. No Carlos llorando en la cama, no Carlos con la familia llorando encima de él en todo momento, sino entendiendo de que todavía él tiene vida, de que todavía hay esperanza, pero entendiendo de que si se tuviera que ir de este plano terrenal, él está aprovechando ese tiempo que le queda. Carlos fue ayuda tanatológica. Dejó de enfocarse solo en la muerte y comenzó a preguntarse, ¿cómo quiero vivir el tiempo que me queda? Esto también es parte de la tanatología. Ayudarte a encontrar paz, incluso en los momentos más difíciles. La relación con la psicoterapia permite que las personas hablen sin miedo. Vayan a ayuda tanatológica. Cuando digo psicoterapia es porque la tanatología cae en el área de psicoterapia, ¿verdad? Pero son personas que estudian, se especializan en tanatología como tal. Los psicólogos, muchas veces cuando recibimos pacientes, vemos que necesita un especialista y que necesita una ayuda tanatológica. Por lo tanto, lo referimos a algún tanatólogo. No de forma obligatoria, porque nada es obligado. La persona tiene, ¿verdad?, que estar dispuesta a tomar esa ayuda. Pero es grandioso. Es grandioso ver el cambio de cuando vienen quizás al psicólogo y luego van a esa ayuda tanatológica, cómo esa persona puede entender el proceso que está pasando. Las personas pueden hablar sin miedo cuando van también a un psicólogo y cuando van a un tanatólogo. El tanatólogo es un psicólogo también. Lloran sin ser juzgadas. Por eso es la importancia de nosotros ir al especialista que nos corresponde. Porque esas personas están preparadas y tienen un conocimiento para ayudar a estos seres humanos que están pasando por esta situación. Y no van a ser señaladas ni van a ser juzgadas. Muchas veces las personas prefieren o obvian ir a un tanatólogo o a un psicólogo porque entienden
que ese profesional de la salud mental va a divulgar lo que esta persona está sintiendo o está diciendo allí a puerta cerrada. Y yo les quiero decir desde la experiencia que no es así. Eso es completamente confidencial. Así que cuando usted va al psicólogo, usted va al tanatólogo, usted se va a desahogar. Usted va a hablar lo que siente. Usted va a hablar de los miedos de cuando perdió, ¿verdad? Este familiar o esta amistad. Usted va a llorar si tiene que llorar. Usted va a desahogarse. Porque el especialista, este especialista, psicólogo, tanatólogo, está preparado para eso. Y poco a poco, aprendan a vivir con ese dolor sin que los destruya. Un mensaje profundo. El duelo no se supera. Yo quisiera decirle que sí se supera, pero la realidad es que no. Y yo no estoy aquí para hablarle desde la mentira, yo estoy aquí para hablarle desde el conocimiento y hablarle desde la verdad. Y el mensaje profundo es que el duelo no se supera. Pero algo bien positivo dentro de esto es que el duelo se transforma. No dejas de amar a quien se fue. Aprendes a recordarlo sin romperte cada vez. Y un día, sin darte cuenta, vuelves a sonreír. Quiere decir que día a día nosotros vamos a continuar con ese dolor. Pero vamos a aprender a llevarlo. Y no quiere decir que vamos a olvidar a esa persona. Esa persona siempre va a estar ahí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero lo vamos a ir viendo, ese proceso, desde otra forma. Y no se crean que se van a quedar llorando y en tristeza todo el tiempo. Vamos a volver a sonreír. No porque olvidaste, sino porque aprendiste a vivir con su recuerdo. Vuelvo y les repito, nunca vamos a olvidar a esa persona. Nunca. Pero vamos a aprender a vivir con su recuerdo. Si estás pasando por una pérdida, no tienes que hacerlo solo. Hablar también es sanar. Hoy tal vez no entiendas el porqué, pero puedes descansar en que no estás solo. Hay un ser espiritual en quien tú creas, en quien tú sientas que es esa fortaleza para ti, que camina contigo en cada etapa del duelo, sosteniendo tu corazón cuando sientes que no puedes más. Ese ser espiritual en el cual tú crees, a quien tú le has entregado tu vida, no te va a soltar. Va a estar contigo en todo este proceso. Y cuando tú sientas que no puedas más, ahí va a venir ese refuerzo. Ahí va a venir ese ser espiritual a ayudarte. Y vas a poder pasar el proceso de duelo y vas a volver a sonreír. Para finalizar, la tanatología nos enseña que sanar no es olvidar. Es aprender a vivir con amor lo que ya no está. Qué hermoso. No es olvidar, es aprender a vivir y llevar con amor lo que ya no está. Yo espero que este video le haya servido.
Si usted tiene algún amigo, alguna amiga, alguna persona que esté pasando por una situación de un proceso de duelo, comparta este video. Si tiene alguna pregunta, como siempre le digo, déjela en los comentarios o envíemela a mi correo electrónico. Y recuerde que a pesar del dolor, del proceso de duelo, hay esperanza. A pesar de que nos puedan decir que tenemos una enfermedad terminal, podemos llevarla de otra forma, llevar de otra forma ese final, donde podamos partir del plano terrenal de una forma valiente, de una forma gozosa y donde podamos sentir paz. Así que les invito a que se suscriban a mi canal Educándonos para poder seguir subiendo más contenido y también espero sus likes. Muchas bendiciones.